¿Alguna vez te has preguntado por qué Musk todavía no ha aterrizado en Marte? ¿Su plan de colonización de Marte es solo una maniobra de marketing? ¿O es que ha encontrado verdaderos desafíos técnicos? Ya en 2016, Musk afirmó que enviaría a los seres humanos a Marte en 2024. Después, volvió a retrasar el plan hasta 2026. ¿Cuál es exactamente la razón por la que el proyecto de migración a Marte se ha pospuesto una y otra vez? ¿Puede la humanidad realmente reconstruir una Tierra 2.0 en Marte? Hoy, basándonos en la situación real de Marte, vamos a hablar de cuán grande es la diferencia entre Marte y la Tierra, y de lo difícil que es, en realidad, que el ser humano llegue a Marte. En el sistema solar, cuando Marte está más cerca de la Tierra, la distancia es de solo 55 millones de kilómetros. Cuando está más lejos, alcanza los 400 millones de kilómetros. Por eso, las sondas que se envían a Marte siempre esperan a que ambos planetas estén separados por solo decenas de millones de kilómetros antes de ser lanzadas. Actualmente, todavía hay varias sondas explorando la superficie y la órbita de Marte, investigando este planeta rojo. Y la conclusión a la que se ha llegado es que el entorno actual de Marte es aún más duro que las regiones polares de la Tierra, aunque los datos de exploración indican que hace 3.500 millones de años Marte pudo haber sido similar a la Tierra, un planeta cálido y húmedo. El Marte actual parece haber escrito la frase no apto para la vida en cada centímetro de su superficie. ¿Por qué decimos esto? Las razones son, aproximadamente, 5. La primera es la atmósfera. La atmósfera de Marte tiene solo el 1% del grosor de la atmósfera terrestre. En la Tierra, al escalar una montaña de varios kilómetros de altura, ya podemos sentir que el aire en la cima es tan delgado que casi no existe. En Marte, la presión atmosférica es solo el 0,6% de la de la Tierra. El 95% de la atmósfera marciana es dióxido de carbono. El contenido de oxígeno es apenas del 0,13%, incluso más bajo que en los desiertos de la Tierra. Y lo más mortal es que Marte perdió hace mucho tiempo su escudo vital, el campo magnético. Hace 4.000 millones de años, debido a su menor tamaño, el núcleo de Marte se enfrió demasiado rápido. El generador del campo magnético se apagó por completo. Sin la protección del campo magnético, el viento solar es como un huracán que entra en una casa con las ventanas abiertas, arrastrando poco a poco la atmósfera hacia el espacio. Hoy en día, Marte sigue perdiendo unas 100 partículas atmosféricas por segundo. A lo largo de miles de millones de años, ni siquiera la atmósfera más espesa podría soportar semejante desgaste. ¿Alguna vez has imaginado cómo habría sido Marte cuando aún tenía un campo magnético? El segundo factor es la temperatura. Las variaciones de temperatura en Marte son extremadamente extremas. La temperatura media de la superficie es de 63 grados centígrados. En invierno, los polos pueden descender hasta 125 grados centígrados. En verano, el ecuador marciano apenas logra alcanzar los 20 grados centígrados. Pero en cuanto se pone el sol, la temperatura cae de inmediato a decenas de grados bajo cero. ¿Por qué es tan extremo? Porque la atmósfera de Marte es demasiado delgada para retener el calor. Es como dormir en invierno sin manta. Durante el día el sol te calienta, y por la noche te congelas. Si planeas ir a Marte, es mejor salir durante el día, porque por la noche me temo que ni siquiera podrías mover las piernas. El tercer punto es la radiación. La intensidad de la radiación en Marte es extremadamente alta, debido a la falta de un campo magnético y de una atmósfera densa. La radiación en la superficie marciana es 100 veces mayor que en la Tierra. Durante 4.000 millones de años, la superficie de Marte ha sido prácticamente esterilizada por la radiación. Si un astronauta permanece un año en Marte, la dosis de radiación recibida equivale a 100 veces la de la Tierra. Si quieres sobrevivir en Marte, el mejor lugar sería un tubo de lava. Dentro no solo no hay radiación cósmica, sino que quizá incluso haya agua líquida. El cuarto factor es el suelo. El suelo marciano contiene efectivamente concentraciones muy altas de percloratos, alrededor de 1 millón de veces más que en la Tierra. En la Tierra, esta sustancia se utiliza como combustible para cohetes. Imagina todo Marte cubierto de esto. Es extremadamente perjudicial para el crecimiento de las plantas. Y lo que es peor, Marte prácticamente no tiene nitrógeno utilizable. Y el nitrógeno es una materia prima esencial para el ADN y las proteínas. En la atmósfera terrestre, el 78% es nitrógeno. En Marte, ni rastro. Si tuvieras que cultivar plantas en Marte, ¿qué elegirías plantar? El quinto factor es el ecosistema marciano. La Tierra es habitable gracias a los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno. Todos están interconectados.
Las plantas producen oxígeno, los animales liberan carbono, y las bacterias reciclan los nutrientes. Pero ¿qué pasa en Marte? El agua está congelada en los polos y bajo tierra. El carbono está atrapado en las rocas y no hay vida que mantenga el equilibrio. Es como estar dentro de un coche sin motor, sin combustible y sin ruedas. Por muy bonito que se vea, no puede avanzar. Además de estos 5 puntos, hay otro problema extremadamente importante: la ventana de lanzamiento. La Tierra y Marte solo se alinean una vez cada 26 meses. Si se pierde la oportunidad, hay que esperar otros 2 años. Si el cohete tiene un pequeño fallo justo antes del lanzamiento, por ejemplo, si se rompe una pieza, solo se podrá intentar de nuevo 2 años después. Una vez que el cohete despega, debe atravesar un viaje espacial de 6 a 9 meses. Esto no es unas vacaciones en la Tierra. Sin la protección del campo magnético terrestre, la radiación cósmica puede atravesar las paredes de la nave. Es como recibir una radiografía todos los días. Algunos estudios sugieren que la tasa de mortalidad de un viaje a Marte podría alcanzar el 50%. No sé si tú te atreverías a subir a la nave. Y aún más torturante es la microgravedad. El cuerpo humano está diseñado para la gravedad de la Tierra. Tras un mes en el espacio, la densidad ósea disminuye entre un 1% y un 2%. En 9 meses, la pérdida puede llegar al 20%. Cuando llegues a Marte, puede que ni siquiera seas capaz de mantenerte en pie, y además tendrás que enfrentarte al entorno hostil del planeta. Por fin, llegar a la órbita de Marte y aterrizar es otro enorme desafío. La atmósfera marciana es demasiado delgada para que los paracaídas funcionen, pero no es tan delgada como para poder ignorarla por completo. Usar solo cohetes para frenar consume demasiado combustible. En su momento, para aterrizar el Curiosity, la NASA inventó la grúa aérea, utilizando cables para bajar el rover hasta el suelo. Este método funciona para sondas de 900 kilos, pero para equipos tripulados de decenas de toneladas, simplemente no sirve. SpaceX dice que utilizará cohetes para aterrizar directamente, pero de donde saldrían 1.200 toneladas de combustible. No se puede transportar todo desde la Tierra. Incluso si tuvieras una suerte increíble y lograras aterrizar con éxito, la supervivencia sería la verdadera pesadilla. Un equipo de 6 personas viviendo 2 años consume unas 2 toneladas de oxígeno y decenas de toneladas de agua. Todo eso tendría que producirse en Marte. Aunque el experimento MOXIE del rover Perseverance puede convertir dióxido de carbono en oxígeno, en 2 años solo produjo 122 gramos de oxígeno. Para llegar a 2 toneladas, harían falta miles de dispositivos funcionando durante varios años. ¿Y el agua? Habría que excavar hielo subterráneo. Durante el día quizás sea posible, pero por la noche, con temperaturas de 80 grados centígrados. Trabajar con un traje espacial es prácticamente imposible. La comida es un problema aún mayor. Cultivar en Marte es como plantar semillas dentro de un frigorífico. No solo hay que desinfectar y fertilizar el suelo, sino también construir invernaderos presurizados, calefaccionados y protegidos contra la radiación. La luz solar no es suficiente. Al fin y al cabo, Marte recibe solo la mitad de la luz solar que la Tierra. Además, en Marte son frecuentes las tormentas de arena. Cuando llegan, no se ve ni la luz. El rover Opportunity fue pausado precisamente por una de estas tormentas. En cuanto al suministro, ni hablemos. Todo tiene que transportarse desde la Tierra. Si un purificador de aire se estropea, habría que esperar 2 años para recibir uno nuevo. Durante ese tiempo, no se sabe si podrías resistir. Míralo bien, esto no se llama colonización. Es claramente supervivencia remota controlada desde la Tierra. No es muy diferente de una estación científica en la Antártida. Y, sinceramente, la Antártida es mucho más cómoda. Algunos dicen que si Marte no es habitable, basta con terraformarlo. La idea suena bien, pero la realidad es cruel. El núcleo de la terraformación es espesar la atmósfera. Para crear efecto invernadero, habría que aumentar la presión atmosférica de Marte de 6 milibares a 1.000 milibares. Eso requeriría 1000 veces más dióxido de carbono del que existe actualmente en la atmósfera marciana. Los científicos han calculado todo el CO disponible en Marte, incluso derritiendo por completo los casquetes polares. Apenas se podría alcanzar un 1,2% de lo necesario. Calentar el suelo para liberar CO aportaría alrededor de un 4%. Excavar minas de carbonatos a 30 metros de profundidad aportaría cerca de un 5%. Sumándolo todo, no llega ni al 10%. Ni siquiera alcanza el umbral del efecto invernadero. Por eso, Musk llegó a proponer bombardear los casquetes polares de Marte con 10.000 bombas nucleares, para aumentar la atmósfera del planeta. La idea era vaporizar instantáneamente el hielo seco y el hielo de agua de los polos marcianos.
liberando CO en la atmósfera, creando un efecto invernadero, haciendo la atmósfera más densa y la temperatura más agradable, y, finalmente, apta para la vida humana. Pero el problema fundamental es otro. Incluso si se creara una atmósfera, sin un campo magnético que la proteja, el viento solar volvería a arrastrarla. La tragedia de hace 4.000 millones de años se repetiría. Si se quisiera crear un campo magnético, habría que reactivar el núcleo de Marte. Eso requeriría una cantidad de energía equivalente a verter varios años de energía del Sol en el núcleo marciano. Hoy en día, ni siquiera existe una solución teórica para ello. Todos estos problemas nos hacen comprender una cosa. Los seres humanos nunca hemos sido nómadas del universo. Somos un producto local de la Tierra. Nuestros órganos, células y mecanismos fisiológicos están hechos a medida para el entorno terrestre. El campo magnético, la atmósfera y el ecosistema de la Tierra son un hogar perfecto moldeado por miles de millones de años de evolución. La historia de Marte nos dice lo raros que son los planetas habitables en el universo y lo valiosa que es la Tierra. En realidad, estudiar Marte no es para migrar, sino para proteger mejor la Tierra. Cuando entendemos cómo Marte perdió su atmósfera, comprendemos mejor la importancia del campo magnético y de la atmósfera terrestres. Al observar la aridez de Marte, aprendemos a valorar cada gota de agua en la Tierra. Por eso, antes de que la humanidad pueda transformar otros planetas, tal vez sea mejor dedicar nuestros esfuerzos a proteger esta Tierra bajo nuestros pies. Después de todo, el único planeta que nos permite vivir con tranquilidad, por ahora, es este mismo.